Bueno, lo que está quebrado, porque no es una crisis de representación esta, hay una ruptura de la representación, porque los políticos profesionales, los políticos de carrera no representan a la comunidad nacional de los argentinos. Entonces, esto está totalmente fracasado. Hace 50 años que estamos sumidos en una decadencia nacional que ha desmantelado la Argentina en su producción para la defensa, en sus fuerzas armadas, en sus capacidades industriales. Se están en este momento vaciando la fábrica militar de Río Tercero, que produce sulfúrico y nítrico, que también produce junto con Atanor y con la petroquímica Río Tercero en Córdoba, hasta el disocialato de tolueno, que es el que se necesita para fabricar la goma espuma de los colchones. O sea, los complejos industriales que permiten que haya una cadena de valor argentina y que la Argentina no tenga que importar hasta los colchones. Entonces, por poner un ejemplo de un drama que se está viviendo en Córdoba en este momento, como así en otras provincias argentinas. Con esto quiero decir que no hay representación federal de la política, porque los políticos profesionales, no importa dónde hayan nacido, no representan verdaderamente a la provincia. ¿Dónde está el bloque cordobés planteando en diputados y en senadores lo que está sucediendo en la fábrica militar, en la petroquímica Río Tercero, y a la vez en las plantas de Atanor que están en la provincia de Buenos Aires también? ¿Dónde está el gobierno de la provincia de Buenos Aires y su representación legislativa protegiendo las industrias químicas de base del país? Entonces, esta ruptura de la representación se da porque la política no atiende los temas del pueblo, que son principalmente el trabajo, la seguridad en la calle, la buena convivencia y el descanso de la familia argentina. No se atienden los temas de infraestructura en lo que es transporte, logística y servicios públicos. No se atienden las cosas que son necesarias para la vida comunitaria. Y esto no puede ser superado dentro de los partidos políticos que ya están muertos. Están totalmente putrefactos, no hay ninguna esperanza que nosotros tengamos en los actuales partidos políticos porque están totalmente vaciados y están tomados por parte de una oligarquía política que es la que todo lo dicta y todo lo decide. ¿Cómo se hace para que la confusión que pueda existir o es reinante en algunos temas, de repente aquellos que de buena fe dicen que necesitan otro tipo de representación, puedan asociar la propuesta con ese legado histórico que ha tenido el movimiento nacional? Y que lógicamente a veces parece ser que hay personalidades que son poco permeables a aceptar ese legado y por lo tanto no se recrea actualmente. Vaya a saber si porque se están dispuestos más a ser gerentes que gobernantes, ¿no? Sí, totalmente. Esto se da porque la actual conducción oligárquica del país no tiene concepción comunitarista, que es la verdadera doctrina nacional de los argentinos. Uno podría encontrar diferencias entre Perón e Irigoyen, ¿no? Y entre peronistas y radicales. Pero hay algo que une tanto a los radicales como a los peronistas, que es la idea del comunitarismo argentino, sí, la comunidad organizada. Lo mismo con Juan Manuel de Rosas, lo mismo con el general San Martín. Porque la idea de soberanía para nosotros es la soberanía popular, que está dada por el vínculo de argentino con argentino. Entonces, solamente hay soberanía nacional si es que hay soberanía popular. Si no, la soberanía nacional es declamativa. Es izar la bandera, cantar el himno, hacer los actos patrios, pero de modo conmemorativo. Ahora, el verdadero y pleno ejercicio del pueblo soberano llevando adelante el proceso de reconstrucción nacional se tiene que dar a través de las organizaciones libres del pueblo. Aquí está la clave. Sí. En las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones intermedias, que son los sindicatos, las cámaras empresarias, las asociaciones de técnicos y profesionales, los colegios de enfermería, de medicina, del derecho, de todas las actividades habidas y por haber, junto con clubes, sociedades de fomento, juntas vecinales, todo tipo de organización que naturalmente el pueblo constituye, porque incluso en los oficios, cuando apareció la mensajería en moto, inmediatamente hubo la necesidad de los motoqueros de hacer el sindicato, para establecer un régimen dentro de la actividad y que tuvieran un régimen que no fuera de explotación, sino que fuera justo. Lo mismo ocurre con actividades que se van a ir creando a lo largo de la vida de los argentinos, que no sabemos cuáles son, pero que van a tener naturalmente una organización libre del pueblo que va a congregar a los que están en la actividad, que tienen intereses comunes,
que tienen ideas en común, que tienen un proyecto. Entonces, ¿qué estamos planteando? Que desde las organizaciones libres del pueblo que cada uno de nosotros integramos, cortemos todo lazo y atadura con las actuales direcciones políticas de los partidos políticos del país, de la partidocracia demoliberal que bien supo denunciar el general Perón y que Hipólito Yrigoyen describió como el régimen falaz y descreído. Entonces este régimen formal de la democracia, que no es ninguna democracia para el pueblo, sino que es el libre albedrío de la oligarquía partidaria, hay que cortarlo para poder establecer entre las organizaciones libres del pueblo un consejo de conducción que una a todos los que de diversas actividades e intereses están constituidos bajo un signo común que es la organización intermedia o libre, y a partir de allí el movimiento nacional crear su propia forma orgánica de vida, y esa forma orgánica de vida es la que permite el circulante político en donde se contemplan los intereses de toda la comunidad nacional, que está integrada por un pluriverso, porque hay distintas opiniones, hay distintos anhelos, hay distintas propuestas, pero esta interculturalidad, no multiculturalidad que es de fragmentación, sino la interculturalidad, la que se integra desde distintas culturas, como ese crisol de razas que es la Argentina, es la que necesita que haya un órgano del comunitarismo argentino que nuclea las organizaciones libres y que, si fuera necesario, constituya o consiga un partido político para presentarse a elecciones y desde el movimiento nacional derrotar al régimen falaz y descreído, a la partidocracia demoliberal, y constituir gobierno. Una vez que constituye gobierno, allí desde abajo se edifica para cuando llegue al gobierno estar plenamente integrado en un consejo superior de gobierno al final de toda esta marcha. ¿Se entiende? A ver, de allí que esto que decís vos, esta conjunción o encuentro, lo más parecido en el tiempo como término lo resumiría lo que puede ser una multisectorial, para el que peina cana, como para que no se crean que es una figura, una entelequia. Hubo experiencias que así lo han hecho, que así se pueden medir o visualizar en la historia política argentina, que se le dijo multisectorial porque eran todos los sectores reunidos como para generar una sinergia, la resistencia a un programa determinado de gobierno. Pero tal vez voy al fondo de lo que decías, porque hay una diferencia entre la representación y la expresión, porque el que nos expresa desde cada lugar de donde nos realizamos comunitariamente y habla por nosotros es expresión, no es representación. Sí habrá una representación formal en algún ámbito de gobierno específico, pero el que nos representa hoy a veces no es expresión real de un sector, sino que es un profesional que requiere representar a todos. Ahí está. Y esa es una profesión liberal. Es una profesión liberal y es falso de origen, porque no expresa ningún origen. No expresa, no tiene origen, está destajado de la vida nacional. Entonces, observemos, las multisectoriales, desde la multisectorial probablemente más grande que se constituyó en la Argentina contra la dictadura del 76 al 83, esa multisectorial fue una multisectorial de resistencia. Sí, claro. Nosotros estamos en este momento impulsando una multisectorial de ataque. De propuesta, digamos. Son buenas experiencias de resistencia. Ahora, esa expresión multisectorial argentina, ¿qué demuestra? Que evidentemente hay una voluntad de defensa nacional en los argentinos, que ante los ataques se constituyen las multisectoriales. Es natural. Frente a un ataque contra el pueblo, inmediatamente las organizaciones libres dicen, bueno, llamemos a la multisectorial para poder constituir una unidad en la defensa nacional. Bueno, eso es elemental, es orgánico y natural del argentino. Ahora, tenemos que ser capaces de, ante la defensa, poder nosotros ser aquellos que coronemos luego de que repelemos el ataque, que generalmente viene organizado desde el extranjero, porque si no terminan coronando el ataque los agentes que, sostenidos desde el extranjero, vienen a usufructuar los naturales lugares de representación de aquellos que son legítimamente figura
y proyecto de cada organización libre, de cada organización intermedia, de la vida real que representan, porque uno puede tener un mejor o un peor dirigente sindical, sí, un mejor o un peor dirigente comunitario, claro, un mejor o un peor dirigente deportivo, pero que es natural su origen, a diferencia de los políticos profesionales, que a quién representan. No representan absolutamente a nadie, sí, porque están totalmente destacados de la vida nacional. O algún ministro que tal vez viene de trabajar del JP Morgan, no tiene casa en Argentina, tiene casa en Nueva York, y acaba de poner al JP Morgan a regentear el Banco Central. Y por ayer eso, nomás. Entonces sí, para de pata al suelo decirle a veces a quien nos está escuchando un ejemplo real, porque es tan cierto lo que decís que nos gustaría que a veces quien te ve agudice un poquito más el oído y la mirada, y a lo mejor el TV, el televisor te regala un montón de noticias que pasarían desapercibidas, ¿no? Sí, y además, en el caso nuestro, bueno, vos sos periodista, tenés un oficio y tenés una representación gremial de tu propio oficio, ¿verdad? Claro. Y podés integrar o no esos cuerpos orgánicos en representación de tus colegas. Sí, claro. En mi caso, que soy técnico mecánico de máquinas, herramientas y de oficios soldador y tornero, integro el Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza, Claro. de lo cual su presidente es Mariano Borrás. ¿Por qué? Porque Mariano es el que mejor nos representa a nosotros en el Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza, porque es un hombre comprometido con la tarea. Y yo soy su candidato a presidente de la Nación. Entonces se entiende que en el orden de la Organización Libre del Pueblo existe un orden jerárquico de representación natural, donde para mí Mariano Borrás es el hombre que tiene que estar al frente de esto. Ahora, para el conjunto que nosotros representamos, bueno, dice, bueno, pero de candidato a presidente que vaya Martín, porque Martín tiene, desde nuestra propia actividad y de nuestra propia concepción y raíz, tiene un proyecto nacional que a nosotros nos representa. Entonces, ¿cómo se da esto? Que desde la base legítima, que es la representación en proyecto y figura, los argentinos podamos constituir gobierno a partir del comunitarismo que tiene como base la reunión de las organizaciones libres del pueblo, la constitución de una herramienta electoral que esté subordinada al movimiento comunitarista. No se conduce desde el partido, se conduce desde el movimiento. El partido es una mera herramienta a la cual no hay que darle mucha bola y no hay que tener vida partidaria, porque eso termina deformando, y ya vimos lo que le pasó a los radicales con el exceso de vida partidaria, y vemos lo que le pasó al peronismo con el manejo del partido. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Volver a esa vieja enseñanza del general Perón, que decía, el partido en realidad es como un vestido que uno se pone en una noche muy especial, como puede ser un casamiento, y después se lo vuelve a guardar. Porque lo que importa es la vida del movimiento, y la vida del movimiento tiene que ser una vida orgánica, y para que sea orgánica tiene que estar representada en las organizaciones libres. Martín, sí, que en virtud de esa mirada y en función de lo que estás criticando, ¿qué es lo que te preocupa de acá a fin de año? Y la última. Que no seamos capaces de llevar adelante esto, porque con todos los sindicatos con los cuales tenemos vínculo, relación y estamos constituyendo proyectos, con las organizaciones de técnicos y profesionales, con las organizaciones comunitarias de base como son las asociaciones civiles, las sociedades de fomento, los clubes de barrio, las juntas vecinales. Yo recorro mucho. La última charla que di en Olavarría la hice en una junta vecinal. Y la última reunión de la que vengo en Córdoba este fin de semana la hice en el Sindicato de Obreros Gráficos. Y después el domingo estuvimos en Escobas junto a los productores que han sido afectados por los incendios intencionales en la Ruta 38, allá por Capilla. Sí. Entonces yo vivo en ese vínculo del comunitarismo argentino con expresiones de lo más diversas unas con otras. Ahora, hay un espíritu común y una necesidad de unidad. Tenemos que ser capaces de hacerlo. Tenemos que ser capaces de poder todo ese tejido constituirlo en un gran campo que a través del modelo argentino para el proyecto nacional determine un espíritu, una técnica y una visión comunitarista de la Argentina, para que el proyecto, constituido desde una axiología criolla, un barroco argentino,
como en la técnica, el Estado empresario argentino, la pequeña y mediana empresa y la corporación de empresas nacionales en el campo de la vida productiva y económica del país, sean aquellos que alimenten la vida comunitaria de donde deben salir los verdaderos y auténticos conductores nacionales de la Argentina.